Hola, hola, queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos empezando un nuevo trimestre y el título de la lección no podría ser más inspirador. Estaremos estudiando durante 13 semanas el amor de Dios y su justicia. Y en esta primera semana, la lección lleva por título Dios ama de pura gracia. Así que les invito para poder desarrollar juntos la lección de la escuela sabática en este canal en el que comentamos la palabra de Dios cada semana. Vamos a inmediatamente dar una invitación cordial, la que siempre hacemos, para que puedan participar de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas para poder participar, para poder usarlas. Si eres maestro de escuela sabática, si eres líder de escuela sabática, puedes colocarlo en la pantalla de tu iglesia y de esta manera también que sirva como un estímulo precioso para empezar la lección de escuela sabática, ¿no? Así que ahí tienen 5 preguntas claves. Pueden ingresar por el QR o pueden ingresar también por la descripción de este video. Así que una vez más, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática y el título es Dios ama de pura gracia. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque empezamos este nuevo trimestre. Suplicamos, Señor, tu compañía, tu dirección, que todo lo que hagamos pueda ser para agradarte, para comprender los maravillosos, las maravillosas enseñanzas del amor que tienes con nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces al desarrollo de la lección. Siempre hacemos el desarrollo bajo el sistema MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Entonces iremos a la primera parte que es el motiva. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un hombre que es muy conocido en la historia del cristianismo, un hombre llamado John Newton, ¿no? Este hombre nació en el año 1725 y a los 11 años su padre lo llevó para que pueda hacer viajes en el mar y después él vivió una vida consagrada al, eh, a los desplazamientos en mar, en un marino eh, mercante, ¿no? Negocios en el mar. En un momento fue un capitán de un barco, se involucró más adelante en el comercio de los esclavos, a tal punto que John Newton llegó a hacer una respetable fortuna siendo un comerciante de esclavos. Sin embargo, también durante ese periodo empezó a vivir una vida disoluta, completamente alejado de Dios, una vida sin ninguna restricción moral, y entonces esta situación terminó más o menos abruptamente en una época en la que en 1748 hubo una gigantesca tormenta en el mar y esto lo llevó a cuestionarse si él todavía merecía seguir viviendo, ¿no? Y entonces en algún momento él realiza una oración en medio de esa tormenta para que el Señor pueda librarlo, porque él recordaba por enseñanza de su madre que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese recuerdo de ese versículo vino a su mente en ese momento difícil y entonces repitió esas palabras. La tormenta finalmente acabó y ese fue el inicio de su conversión que se materializaría mucho más adelante. Él empezó a estudiar la Biblia y empezó a crecer en el conocimiento y más adelante, poco a poco, abandonó, ¿no?, esta idea del comercio de los esclavos. Escribió un libro, John Newton, en el que habla acerca de su confesión, años después de haber dejado el comercio de los esclavos. Y en este libro describe las terribles condiciones, condiciones inhumanas en las que separaban a familias enteras de eh, personas de raza negra que las quitaban de sus hogares en el África, en diferentes lugares del África, los capturaban, separaban a padres, separaban a hijos, separaban a esposos y los llevaban en el comercio de esclavos a otros continentes, en especial al continente americano.
Y entonces ese era un gran negocio en aquel tiempo, el comercio de los esclavos. Y él, después de su conversión, escribe este libro denunciando las cosas terribles que sucedían en los barcos, los azotes que sufrían los esclavos, el hecho de que estuviesen amontonados, apilados durante varios meses allí en los barcos y que llegaban hasta el lugar de su destino, donde finalmente eran vendidos. Una, un testimonio realmente dramático que ayudó para que el comercio de esclavos fuese declarado ilegal en Inglaterra en el año 1807. Él vivió hasta el año 1809, así que alcanzó a ver la abolición del comercio de esclavos en Gran Bretaña. Así que la vida de este hombre pasó a ser desde un comerciante de esclavos, un hombre libertino sin ningún tipo de moral, hasta conocer a Jesús, profundizar su conocimiento de la palabra y convertirse en un clérigo. Era un ferviente abolicionista, un defensor de la causa de la libertad y contra el comercio de los esclavos, algo que él había hecho en su juventud durante muchos años. Pero quizás más se lo recuerda en la faceta de compositor de himnos cristianos. Hay un himno que John Newton escribió que se canta muchas veces en las iglesias cristianas alrededor del mundo. En inglés el título es Amazing Grace. En español el título es Maravillosa Gracia, Gracia Maravillosa. Posiblemente en alguna oportunidad has escuchado o has cantado este himno precioso de John Newton en el que él habla acerca de cómo la gracia maravillosa del Señor Jesucristo llegó a su vida y transformó su corazón. Este himno dice lo siguiente, en español: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su gracia que me salvó. Este hombre, John Newton, había conocido las profundidades del pecado, de una vida libertina. Esta historia, mis hermanos, y este himno de alabanza que nace del corazón de John Newton a este Salvador precioso que es el Señor Jesucristo, nos muestra cuán tremenda que es la gracia de Dios. Nadie puede estar tan profundamente arraigado en el pecado que la gracia de Dios no lo alcance. Nadie puede alejarse tanto que la gracia del Señor no lo alcance. Así que, mi querido hermano, no sé cuál es la condición de tu vida en este momento, pero la gracia del Señor con toda seguridad te alcanza y te invito para que puedas entregarle su corazón. Es una gracia inmerecida. No necesitamos nosotros hacer algo para ganar ese don maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. Una de las frases más preciosas de este predicador, John Newton, fue que en un momento de su vida olvidaba continuamente muchas cosas. La, la senilidad hacía que olvide varias cosas, pero había dos cosas que él decía: yo no me olvido. Primero, no me olvido que soy un gran pecador, pero no me olvido que Cristo es un gran Salvador. Dos cosas que jamás John Newton olvidó en su vida. Queridos hermanos, hablaremos acerca de la gracia de Dios en este trimestre y particularmente en esta semana. Oseas capítulo 14, versículo 4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Preciosa esta declaración que nos habla acerca de cómo el Señor, nuestro Dios, manifiesta su amor de modo incondicional, de modo incomprensible, porque el amor humano es un amor interesado, es un amor ciertamente egoísta. Sin embargo, el amor de Dios es un amor incomprensible para la naturaleza humana. De este amor, mis hermanos, vamos a hablar en esta oportunidad, como una gracia
este amor como una gracia, como un regalo inmerecido que recibimos como seres humanos. Vamos entonces, mis hermanos, a darle una visión panorámica a la lección de la escuela sabática de esta semana. Más allá de las expectativas razonables, veamos algunos versículos de la palabra de Dios para poder ver esta primera parte de la lección. En Éxodo capítulo 33, versículos 15 en adelante, encontramos un incidente de Moisés que está conversando en intimidad con el gran Dios del cielo. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Bueno, vamos a ver un poco el contexto en el que se da esta declaración. Moisés está conversando directamente con Dios. Qué privilegio el de Moisés, ¿no? Una comunión íntima. Vio a Dios de una manera tan íntima y mantenía una relación de amor con el Señor. Y entonces él quería que esa gracia del Señor permaneciese para siempre, con él y con el pueblo de Israel. Sin embargo, la historia de Éxodo 33 está inmediatamente después de la historia de Israel quebrantando los mandamientos de Dios. Y entonces era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde, era un pueblo que había prometido obedecer a Dios, que había visto grandes maravillas del Señor, como por ejemplo que habían sido liberados con una presentación tremenda del poder de Dios, con las plagas y después con el cruce a través del Mar Rojo, y sin embargo fácilmente olvidaron esas maravillas y ellos desobedecieron al Señor. Y Moisés quebró los mandamientos que el Señor le había entregado. Y entonces es después de esa desobediencia tremenda que Moisés está conversando con Dios. Y entonces le dice, Señor, yo, por favor, si he hallado gracia, yo quiero saber si realmente he hallado gracia. Está diciéndole, Señor, si tú realmente tienes misericordia, Señor, si tú realmente me amas, yo quiero que andes conmigo y que esa sea la mayor demostración de amor que tú tengas. Que andes conmigo y que andes con mi pueblo para siempre. Esa será la mayor demostración. Qué tremendo este pedido, ¿no es verdad? Grandioso, mi querido hermano, el poder tener esa relación con Dios es un privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Puedes presentarte delante de Dios, allí en tu recámara secreta, ahí donde nadie te ve. No necesitas hacer publicidad acerca de tu encuentro con Jesús. Allí pídele, Señor, manifiesta tu gracia caminando siempre conmigo. Señor, manifiesta tu gracia extendiéndome tu amor y para con mi familia y para con mi iglesia. Quiero ser siempre un siervo tuyo. Eso es lo que Moisés le está diciendo. Así él pedía la manifestación de la gracia del Señor. Ahora mira la respuesta del Señor a partir del versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Bien, querido hermano, ¿te das cuenta de la tremenda respuesta que Dios le está dando a Moisés? El pedido de Moisés había sido, Señor, que tu gracia se manifieste y que la evidencia de esa manifestación de tu gracia sea que tú andes con nosotros, que nosotros seamos tu pueblo, que seamos algo apartado, algo especial, que eso pueda ser una realidad a pesar de nuestra desobediencia. Ahora viene el Señor y le da la respuesta y le dice, esto que has dicho, esto yo voy a hacer, porque has hallado gracia en mis ojos. Es decir, porque has hallado misericordia, porque tú eres alguien precioso para mí. Y no es que Moisés fuese un superhombre, alguien que era señalado entre los millones de todos, no, simplemente porque por gracia el Señor había escogido al más humilde de los pueblos, al pueblo esclavizado que era el pueblo hebreo, y había llamado a Moisés para hacer esa tremenda misión de liberar al pueblo. Y ahora Moisés recibe esa promesa de la presencia de Dios con él y con su pueblo de pura gracia. Él entonces dijo, Moisés,
te ruego que me muestres tu gloria. Mira, Moisés es atrevido, ¿no? Señor, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahí está la promesa del Señor. Muéstrame tu gloria, yo haré pasar mi gloria delante de ti. Pero le dice, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, Moisés. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor dice, yo decido a quién le otorgo mi misericordia. Yo decido a quién le otorgo mi clemencia. El ser humano puede creer que hay personas que son merecedoras de mi gracia y personas que son merecedoras de mi misericordia. El ser humano hace esa división. El ser humano establece jerarquías. Este merece la misericordia. Este merece la compasión. Este no merece compasión. El ser humano acostumbra a hacer eso. Pero el Señor le dice, pero eso de que yo tenga misericordia no es decisión del ser humano, es mi decisión. Yo decido a quién extiendo mi misericordia y yo decido a quién extiendo mi clemencia. Y Moisés, te extiendo mi misericordia y te extiendo mi clemencia a pesar de la desobediencia de tu pueblo. Esa es una demostración de la gracia de Dios. El pueblo no era el más obediente, el pueblo no era el más poderoso, el pueblo no era el más inteligente sobre la faz de la tierra, no. Y sin embargo, lo amó por ser el más pequeño de todos, el pueblo más humilde de todos. A diferencia de los seres humanos que lo que buscan es la admiración o que admiran al más fuerte, admiran al más hábil, admiran al más poderoso. No, no, el Señor lo que hace es escoge al más débil, escoge aquel que aparentemente no merece ninguna compasión y ninguna gracia, porque es su prerrogativa en la soberanía de Dios. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Voy a pasar delante de mí, pero no me vas a ver completamente. Esa es la promesa que el Señor dice, porque dices, pero no habrá un hombre que me vea y que pueda sobrevivir, porque el pecado que habita en el hombre lo hace imperfecto. Y mi presencia santa destruiría a todo lo que es pecaminoso. Por lo tanto, te voy a esconder en una hendidura, allí en un espacio dentro de la roca, dentro de la peña, ahí te escondes. Y yo voy a pasar y eso será lo que te voy a mostrar. Qué preciosa promesa y qué preciosa relación que es la que existe entre Dios, el gran Dios del cielo, y Moisés, que es el líder del pueblo de Israel. ¿Qué está proclamando Dios aquí? Esencialmente que como creador de todo, tiene el derecho y la autoridad de conceder gracia y compasión libremente, incluso a las personas que menos lo merecen. Y lo está haciendo en esta situación, incluso después de la rebelión del becerro de oro, al conceder su misericordia a su pueblo Israel, aunque no lo mereciera. Por eso es gracia, mi querido hermano, porque no es un mérito del hombre que él debe conquistar para encontrar el amor de Dios. Y en esto el cristianismo se diferencia con cualquier otro tipo de religión en el mundo. Eso es lo que hace el cristianismo diferente. Aún las religiones más primitivas, de los pueblos más escondidos, de aquellos que no tienen contacto con la civilización, esas religiones muestran a un Dios que se enoja, un Dios que castiga, un Dios que envía los rayos, un Dios que envía las pestes, un Dios que envía los terremotos, la comprensión de estas religiones, porque se cree que hay que contentar a Dios para que Dios tenga misericordia contigo. Que hay algo que tienes que hacer sacrificios, que tienes que arrodillarte y caminar durante kilómetros, que tienes que golpearte el pecho, que tienes que lacerarte, y que eso hace que seas más aceptable delante de Dios. Nada de eso enseña el cristianismo. El cristianismo dice, Dios te ama. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te ama? Simplemente existir. Para que Dios te ame, solo tienes que existir y Él te ama porque tú existes. Alguien dice que quizás el amor que más se parece al amor de Dios sobre la faz de la tierra es el amor de la madre. Cuando
uno visita la cárcel, mis hermanos, va a encontrar una fila grande de personas, la mayor parte mujeres, que son las madres de los delincuentes que están dentro de la prisión. La sociedad ya perdió toda esperanza con esos delincuentes. La gente dice, está bien, estos tienen que pudrirse si fuese posible allí dentro de la prisión, pero ¿quién hace la fila para ver a estas personas? Las madres, ¿no? La madre. Y la palabra de Dios dice, aún la madre se puede olvidar del hijo de sus entrañas, pero yo no me olvidaré de ti, qué preciosa promesa. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, querido hermano. Ese es el Dios que nos enseña el cristianismo, el Dios de la gracia. Y esta es la diferencia radical con cualquier otra religión que existe en el mundo. Vamos a ver ahora en la siguiente parte esta sección bajo el título Amor no correspondido. Veamos lo que encontramos en Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. La historia de Oseas es una historia impresionante, es una historia de traición, es una historia de tristeza, es una historia de dolor, pero es una historia muy real para mostrarnos lo que es el amor de Dios. Veamos estos primeros versículos de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a imaginar a Oseas, un joven que amaba a Dios, un joven que seguramente era considerado una persona fiel a la iglesia en aquel tiempo, ¿no? A la religión establecida, una persona de bien, un joven promisorio, un joven que en aquel tiempo cualquier familia estaría dispuesto a que su hija se pueda casar con él. Así que él tendría quizá la opción de escoger a la chica más virtuosa, la chica más bella, la chica más hábil, ¿no? A la chica de mejor posición, a la chica más, por así decirlo, demandada por los pretendientes en aquel tiempo, ¿no? Así que un joven tenía seguramente la ilusión de formar la familia con una chica digna, con una chica respetada, con una chica de buena reputación. Un joven quiere eso, ¿no es verdad? Un joven quiere eso, es natural. Y Oseas seguramente no era diferente, pero ahora viene una orden del Señor. Y la orden del Señor es incomprensible, porque le dice a Oseas, Oseas, ya estás en edad de casarte. Entonces, Oseas, anda y toma una mujer fornicaria para que sea tu esposa. Una mujer que tenga hijos de fornicación. Una mujer que tenga mala reputación. Una mujer que ha sido infiel. Una mujer señalada. Una mujer discriminada. Una mujer burlada. Esa mujer de mala reputación, anda y tómala como esposa. Te vas a casar con ella. Vas a criar a sus hijos. La vas a amar. Y mis hermanos, esa es la historia de Oseas. Y Oseas no entra en divergencias, en polémicas, no pregunta a Dios, no le cuestiona, o sea, simplemente obedece. Y mis queridos hermanos, eso es un rasgo de los hijos fieles del Señor, escuchar la voz de Dios y obedecerla. No importa a veces lo que parezca más incomprensible, obedecer lo que nos pide el Señor. Y entonces, o sea, se casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Evidentemente lo que tenía que pasar. Esta mujer termina abandonando a Oseas, a pesar que la había rescatado de alguna manera, a pesar que Oseas, que era un líder espiritual, ahora la había colocado en una excelente posición, pero ocurrió lo que era previsible. Gomer le fue infiel a Oseas. ¿Mm? Y más adelante en la historia nos presenta que Dios le dice, anda y busca a esta mujer adúltera. Duro, fuerte, muy fuerte la historia de Oseas. Él había sido traicionado y entonces ve y busca a esta mujer adúltera. Ahora, toda esta historia, mis hermanos, ilustra de una manera dramática, de una manera vívida, lo que es el amor de Dios por el pueblo de Israel.
porque todos en el pueblo miraban a Oseas. Mira, siervo de Dios, ¿a quién ha tomado por esposa? Y después veían la historia y decían, tenía que pasar lo que pasó. Claro, si toma una mujer con esa reputación, ¿qué otra cosa le podía pasar? La mujer le fue infiel, se fue con otro. Y después, Oseas está buscando a esa mujer. Otra vez, ese hombre no tiene dignidad. Pero este hombre, qué bajo que puede caer. Está buscándolo otra vez. Imagínate toda la conversación y toda la comidilla y todo el chisme que podía haber en el pueblo allí cuando se hablaba acerca del profeta de Oseas, con un hogar quebrantado, con un corazón destrozado, llorando, caminando de un lado para otro, buscando a una mujer que no lo amaba, que le había sido infiel, ¿no? Y lo fue a buscarla precisamente, ¿no? Ahora, cuando surgían todas esas conversaciones y pedían alguna explicación a Oseas, él podía decir, yo simplemente estoy obedeciendo la voz de Dios. ¿Cómo que obedeciendo la voz de Dios? Podría decir alguno. Sí, estoy obedeciendo la voz de Dios. Porque esto ilustra cómo Dios ama a su pueblo, a pesar que su pueblo se va tras los Baales, se va tras otros dioses, pero el Dios del cielo lo sigue buscando. Ese es el amor de Dios. Lo que me pasa es lo que a Dios le está pasando con el pueblo. Ah, ¿te imaginas? Ese mensaje era un mensaje poderoso, ¿no? Sin duda. Ahora, Oseas capítulo 14, casi al final, miren lo que dice, es uno de los textos más preciosos. A mí me encanta, es uno de los textos más preciosos, especialmente el último versículo. Miren lo que dice. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Recuerden que Oseas fue a buscar a una esposa adúltera. Bueno, aquí Dios está buscando a un pueblo idólatra que fue tras otros dioses y le hace el llamado. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que tenía que hacer Israel. Y miren ustedes, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Tienes que cambiar completamente. Deja de ir tras la protección de Asiria, deja de ir tras de otros dioses, dioses hechos por tus propias manos. No, no, no. Aquí hay misericordia. Y ahora mire el mensaje del Señor para Israel, mensaje precioso, y además es el versículo de memoria de esta semana. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Subrayo, mis hermanos, esta declaración, los amaré de pura gracia. Israel, idolatría, había caído en la idolatría. Israel había caído en el apartamiento de Dios, la desobediencia, la rebelión. Todo lo que ellos habían ofrecido a Dios lo habían tirado por la borda, lo habían pisoteado. Y a pesar de eso, el Señor viene, los busca, les hace un llamado y les dice, yo voy a sanar tu rebelión, tu pecado, lo voy a quitar de tu corazón, voy a limpiar tu corazón. Y les dice, los voy a amar de pura gracia, no merecen ser amados, no hay nada en ti, solamente hay podrida llaga, solo hay cosa fea, cosa maloliente, cosa terrible, pero te amo de pura gracia y mi ira se aparta de ellos. Qué Dios tremendo, mis hermanos. Ese es el Dios que encuentro en la Biblia, un Dios de amor ilimitado. Había un profesor que tenía su hijita, me parece que era así, su hijita, que sufría con síndrome de Down, ¿no? Y entonces él en clase da un testimonio muy interesante porque fue una prueba muy grande para la familia, ¿no? Y entonces ellos habían acuñado un lema en la familia, porque su hija era un ser limitado. Y entonces ellos pensaban así, para un ser limitado, amor ilimitado. Para un ser limitado, amor ilimitado. Es así, mi querido hermano. Somos limitados por causa del pecado. Somos limitados por nuestra rebelión. Somos limitados de entendimiento. Somos duros. No hay, nuestro corazón está lleno de cosas horribles, de pensamientos
vanos, terribles, soberbia, orgullo. Somos todo eso. ¿Mm? Somos limitados por eso. Pero en el cielo también está ese lema. Para un ser limitado, amor ilimitado. Jesucristo te ama de pura gracia. Vamos, mis hermanos, para poder profundizar en la grandeza de este amor. Es un amor gratuito, según nos menciona la palabra de Dios. Veamos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, donde se habla acerca de la experiencia de los redimidos y además también de una descripción de adoración. ¿Cómo es que se adora al gran Dios del cielo? Dice allí, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí, Dios es digno de toda adoración. Dios está por encima de su creación. Hay ciertas corrientes de pensamiento, el panteísmo o el panenteísmo, que también es una corriente de pensamiento acerca de Dios, según el cual Dios y la creación no son diferentes. Y Dios es la creación y que la creación es Dios. Entonces, en ese pensamiento, la flor es Dios, la piedra es Dios, el agua es Dios, el río es Dios, el caballo es Dios, todo es Dios, ¿no? La persona misma es Dios, ¿no? No, no, pero aquí en la Biblia hay una diferencia. Dios es separado, Dios es creador, es diferente de la naturaleza. Y Él es creador y por medio de Él todas las cosas existen. Por su voluntad las cosas fueron creadas. Así que, querido hermano, Dios no nos necesita. Mm, O sea, Dios es completo en sí mismo. Él es el creador. No necesita crucialmente de alguien que lo ame, ¿no? Su ser es un ser completo. Además es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existe y subsiste en amor. Entonces, ¿por qué es que nos ama? Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que Dios es el gran creador de los cielos y Dios es el gran creador de todas las cosas. Dios es excelso, es grandioso, sobrepasa nuestro entendimiento. Puedes imaginar, por ejemplo, la grandiosidad del universo. Se dice que hay más estrellas en el universo que la suma de todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra. Puedes imaginarte la grandiosidad del universo. Ese universo se hacen cálculos de estrellas que sobrepasan la imaginación del ser humano. Bueno, Dios es más grande que el universo. Así que puedes imaginar por un momento la grandeza de nuestro Dios. Él es digno de toda adoración, mi hermano. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ama desde antes de la fundación del mundo, porque la naturaleza de su ser es el amor. Juan, por revelación lo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de la naturaleza divina es el amor. Y en el amor está el hecho de poder dar, el hecho de poder manifestar misericordia, manifestar compasión. Y viendo la raza humana caída, esa disposición del corazón de Dios fue favorable a nosotros. No merecíamos nada, porque es por pura gracia, es un amor gratuito. ¿Sí? Así nosotros somos hormigas, menos que hormigas delante del gran Dios del cielo. Sin embargo, somos el objeto del supremo amor del Señor. Tú, mi querido hermano, eres objeto del supremo amor del Señor. El amor de Dios presentado en la Biblia supera por completo nuestra imaginación. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del amor de Dios, él asegura porque sintió el amor de Dios en su propia vida y da un testimonio tremendo, porque dice, ni lo alto, ni lo creado, ni
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El rasgo más distintivo de Dios es el amor, ¿no? Ese es el Dios maravilloso y es un amor que es totalmente de gracia. Dios no solo continúa otorgando su amor gratuitamente a Israel a pesar de sus repetidas rebeliones, sino que también sigue amándonos a nosotros, aunque somos pecadores. No merecemos el amor de Dios y nunca podríamos ganárnoslo. Dios no nos necesita. El Dios de la Biblia no necesita nada. Un Dios pleno, poderoso. ¿Qué es lo que va a necesitar el Dios de la Biblia? El amor de Dios por ti, por mí, por todas las personas es enteramente fruto de su propia voluntad. Esta es una verdad grandiosa en la palabra de Dios. Dios te ama porque Él decidió amarte, no porque merezcas algo. Cuando uno, por ejemplo, va a elegir una esposa, ¿no? O un esposo, en el caso de las damas, elige bajo ciertos parámetros, ¿no? Elige bajo ciertas características. El hombre puede decir, bueno, que sea una mujer cariñosa, que sea una mujer que ame a Dios, que sea una mujer, y entonces colocamos varias características, y lo mismo hacen las damas, ¿no? Que sea un hombre que tema a Dios, que es un hombre caballeroso, que sea un hombre que tenga estas características. Es decir, nosotros tenemos un amor así selectivo, ¿no? Queremos que haya ciertas características, ¿no? Imagínate Dios haciendo yo voy a amar simplemente a estas personas que tengan estas características, que sean obedientes, que sean buenos, que sean fieles, que sean leales, que nunca fallen. Imagínate las características que pide un Dios. No, mi hermano, no es así, no, no, no. Dios ama por su decisión, no porque haya algo bueno dentro de ti. Te ama como eres, te ama con tus pensamientos, te ama con todo lo que tienes, te ama a pesar de lo que eres, porque quiere rescatarte de esa condición y colocarte en novedad de vida. Vamos a ver esta sección que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la parábola, de una de las parábolas que presenta la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, versículos 5 hasta el 7. Y dice lo siguiente. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bueno, se iba a celebrar una gran fiesta de bodas. El rey de aquella localidad estaba invitando a las personas que aparentemente eran las más prominentes, las que eran dignas de estar en la boda de un rey. Yo no sé si alguna vez tú recibirás una invitación de la boda de un rey. Se casa por así decir, la princesa de España y te lleva una invitación que dice, usted está invitado a la boda de la princesa. Yo creo que nunca me va a llegar una de esas, ¿no es cierto? Creo que a ti tampoco, a menos que haya alguien de aquí, de la realeza, que nos esté escuchando en esta oportunidad, ¿no? Pero en aquel tiempo también era un privilegio el poder participar de la boda de la realeza, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? La gente desdeñó, la gente despreció, no le importó, no se fue a su negocio, tengo cosas que hacer, este asunto del reino me parece importante, así que no consideraron que era un privilegio, hicieron sus propias cosas, continuaron con su propia vida, la invitación no, no, y las invitaciones fueron unas tras otras y en un momento se cansaron y terminaron asesinando a los siervos, los mataron, no querían, o sea, los trataron mal. Continúa la parábola de Jesús. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Vino y arrasó con la ciudad. Un rey poderoso, ¿no? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué esos que fueron convidados no eran dignos? Mira, aquí hay una cosa muy interesante. Ellos no eran dignos, no porque algo hubiese dentro de ellos que los hiciese indignos. No, no había razón dentro de ellos, o sea, no era ni por su raza, no era por su nacionalidad, no era por su género. Por esas cosas no es que no eran dignos. No, ellos
eran dignos porque habían recibido la invitación. Ellos se manifestaron indignos porque rechazaron la invitación del rey. Eso fue lo que los hizo indignos. Es decir, no eran indignos de manera inherente, eran indignos por el rechazo que tuvieron a la invitación del rey. No hay ser humano que sea indigno delante de Dios, no, pero nos hacemos indignos cuando rechazamos la invitación del Señor. Ya no podemos participar de las bendiciones que nos ofrecen porque voluntariamente nos hemos autoexcluido de su invitación. Entonces aquí el rey dice, ellos no son dignos. Ahora viene, mira esta invitación. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados, ¿no? Lo que quería el rey era ver su fiesta de bodas llenos de invitados, ¿no? Pero había una condición. El propio rey les decía, ustedes tienen que venir, pero no pueden venir, pues si eres un mendigo, no vas a venir con ropa de mendigo, es la fiesta de un rey. Así que él dijo, bueno, esta gente no tiene vestido, dale vestimenta y que ellos se laven, se peinen, se afeiten, vengan, vengan bonitos, ¿no? Y aquí ya, yo les doy el vestimenta. Entonces, todos ahí tenían su vestimenta, ¿no? Nunca habían tenido la oportunidad de estar en la boda de un tan felices y nunca habían tenido un vestido tan bonito como el rey les había entregado, así que todos estaban felices, ¿no? El rey proveía la invitación, proveía la comida, hasta prohibía el vestido, ¿no? Todo viene de la provisión del rey. Una tremenda metáfora acerca de lo que Dios hace por nosotros. Pero la historia continúa porque dice que entra en un momento el rey para ver a los convidados. De ahí vamos a ver si está todo listo para empezar la boda. Y entonces, mientras estaban allí, encuentra a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y el otro enmudeció, no tenía respuesta, porque él podía haber dicho, rey, no vine con el vestido de bodas porque soy muy pobre, ¿no? Y entonces no tenía dinero para ir al supermercado, a una tienda de estas y comprar un buen vestido. No tenía. No podía dar esa excusa porque el rey le había entregado el vestido. Podía imaginar, no, se me hizo tarde, y entonces tuve que salir corriendo, por eso es que yo vine directamente del campo donde trabajo, rey. No, no tenía ninguna excusa, porque el rey le había dado el vestido. Así que enmudeció. Enmudeció significa que no había respuesta. El rey había entregado todo y él no había aceptado. Y no había aceptado el vestido. Mira, estos anteriores hombres fueron indignos porque rechazaron la invitación. Este hombre, estando dentro de las bodas, fue hallado indigno porque no se puso el vestido. Por razones diferentes, pero igualmente indigno. Ahora mira lo que sucede aquí. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el floro, el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está, el rey les dice entonces, no, este hombre así como está, después que yo gratuitamente les estoy entregando comida, gratuitamente les estoy invitando a la boda, gratuitamente les estoy entregando vestiduras, todo lo estoy haciendo gratuitamente. No tienen ninguna excusa. Mm, Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De qué depende ser escogido? De tu decisión, mi hermano. Esos hombres fueron llamados y no aceptaron la invitación. Aquel hombre fue invitado, aceptó la invitación, pero no se puso el vestido. De una u otra manera, ambos fueron considerados indignos, pero habían sido llamados. Todos ellos fueron llamados, pero ¿quiénes se encontraron entre los escogidos? Aquellos que decidieron aceptar la invitación. ¿Mm? La invitación fue para todos. Entonces, mis hermanos, esto también nos muestra la gracia del Señor para nosotros. El Señor te quiere invitar a la cena y, y te invita a la comida de la cena y te da el vestido para la cena. Esa cena de bodas lo tenía todo, pero seres humanos muchas veces, a pesar de todo lo que se recibe de gracia, lo rechazan como si no tuviese ningún valor.
Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia, sino también las invita a amarlo en respuesta a su amor. El hecho de que Dios nos concede la capacidad de elegir libremente si aceptar o rechazar su amor resulta evidente, entre otros lugares de la Biblia, en la parábola de Cristo acerca del banquete de bodas. Interesante esta declaración, ¿no? Es decir, Dios no te obliga para que puedas amarlo y vivir con él. No es una obligación, ¿no? Ahí estaba, las personas podían rechazar la invitación. Sí, estaban libres, eran libres de rechazar la invitación. Pero en ese momento del rechazo, de la invitación del rey, ellos mismos se colocaron fuera de la gracia de Dios. Mi querido hermano, la gracia de Dios se extiende para todo el mundo, te alcanza a ti, no importa qué es lo que hayas hecho. Imagina el personaje del cual comentamos al empezar la lección, John Newton. Era un hombre libertino, completamente amoral, una persona que había comerciado con esclavos, que había destruido la vida de tantas personas. Y sin embargo, un día se encuentra con Jesús y es perdonado y es restaurado por completo. No merecía nada desde el punto de vista moral. El ser humano lo vería y este hombre no vale nada. Pero aquello que el ser humano discrimina y rechaza, el Señor Jesucristo le abre los brazos con amor. Que no puedes hallarte más allá de la gracia de Dios, mi querido hermano. Señor te invita para que puedas también ir a sus brazos con el amor con el que Él te llama, con el amor con el que tú mismo puedas responder. Vamos ahora a esta parte de crucificado por nosotros. Miren ustedes que también aquí quizá encontramos, no quizá, sino con toda seguridad, encontramos la mayor demostración de la gracia de Dios, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento decidí de mi Padre. Es decir, aquí encontramos Jesucristo, su naturaleza humana, está hablando y está diciéndole, el Padre me ama porque yo pongo mi vida, Jesús de modo voluntario. Mira, en el momento que Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, no es que fue obligado, no es que los romanos le estaban arrebatando la vida, es que él había entregado voluntariamente en los concilios eternos, antes de la fundación de este mundo. El Señor Jesucristo se manifiesta dispuesto para poder efectuar el plan de la salvación. Por eso dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba previsto que frente a la caída de la raza humana haya provisión de salvación en Cristo, quien voluntariamente entrega su vida para que el ser humano pueda tener la oportunidad de vencer el pecado y la muerte. Gálatas 2, capítulo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La última frase de este versículo, ¿no? Este versículo es impresionante, ¿no? Cada palabra contiene verdades tan maravillosas. Pero veamos solamente la última parte. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, mi querido hermano, encuentro una relación entre el amar y el entregarse. Dice que Jesús me amó, dice el apóstol Pablo, él me amó y dice también que él se entregó a sí mismo por mí. O sea, en Jesús el amor no es únicamente de palabras, no es apenas poesía bonita, no es apenas un discurso acerca del amor. Yo te amo con la profundidad. No es simplemente una poesía bonita, ¿no? Él me amó, pero además demostró en la práctica, en los hechos. Pasó de las palabras a los hechos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el amor verdadero, ¿no es verdad? El amor en el que se ama, pero al mismo tiempo se entrega, se da, ¿no? Y ese es el amor de Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesús pasa de las palabras a los hechos, de hablar acerca del amor a manifestar su más profundo amor
con la entrega que Él hizo. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese gran misterio? Que Jesucristo es Salvador, que hay provisión de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el misterio oculto que se manifiesta en la presencia de Cristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se habla acerca de la diferencia que hay entre el amor y la salvación. Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo será salvo. Dios ama a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, hombres, mujeres, viejos, ancianos, niños, jóvenes. Dios ama a todos. Siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, de todas las edades, del tiempo de Abraham, del tiempo de Adán, de todo. Dios ama a todos, pero no todos serán salvos. Serán salvos solo aquellos que creen. ¿Mm? Así que, mi querido hermano, en el momento en el que la condena de los impíos será una realidad, los impíos serán condenados y serán, por así decirlo, recibirán la consecuencia. El fuego eterno que recibirán no es porque no son amados por Dios. En el momento de la recompensa y en el momento del castigo, todos mantendrán una característica en común. Todos son amados por Dios. Los que se pierden y los que se salvan. Todos amados por Dios. Pero solamente se salvan aquellos que aceptan la invitación, que creen en el Señor Jesucristo. El amor es para todos. Se extiende a todos sin distinción. La salvación es para los que creen en Jesús. La salvación es un concepto más restringido. En la cruz, la demostración máxima del amor de Dios, vemos que Cristo se entregó por nosotros, por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente, siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Qué gran verdad que encontramos aquí en la lección de la escuela sabática. Vamos, mis hermanos, a la aplica. Y ahí tenemos una pregunta muy interesante. Hablar del amor de Dios es una cosa, pero revelarlo y reflejarlo en nuestra vida es otra. ¿Qué hechos de santidad podrían revelar el amor de Dios a quienes nos rodean? Recuerda lo que dice la palabra, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como Dios pasa de las palabras a los hechos en la cruz del Calvario, el mayor sermón sobre el amor, ese es el amor dado por Cristo en la cruz del Calvario. El sermón de la cruz del Calvario supera al sermón de la montaña, supera al sermón apologético de Mateo 24, supera cualquier sermón. El sermón de las pocas palabras que Cristo dio en la cruz del Calvario es el sermón mayor. Él pasó de las palabras a los hechos. Ahora, ¿cómo es que nosotros pasamos de las palabras a los hechos? Si me amáis, guardad mis mandamientos, con la obediencia. El Señor dice, y mis mandamientos no son gravosos. Y los mandamientos indican amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. En eso se encierra el cumplimiento de la ley. Y allí, mis hermanos, revelamos plenamente nuestro amor a Dios mediante nuestras propias acciones. Vamos entonces a la última parte, la parte del CREA, donde otra vez están las preguntas claves de la lección de la escuela sabática de esta semana. Dios ama de pura gracia. 5 preguntas para que puedas participar y profundizar y consolidar tu aprendizaje de la lección de esta semana. Bueno, la semana pasada tuvimos a personas que destacaron. Están Marcos, Nancy y Kings, ¿no? Reyes, Kings. Bueno, aparece Kings allí, ¿no? Y también hubieron unos finalistas. Así que gracias por su participación. Les animo a entrar en este mismo momento para participar de la lección de la escuela sabática. Les animo también, mis hermanos, para que puedan asistir a los seminarios que tenemos en este canal, seminarios de grupos pequeños, seminarios sobre doctrina, seminarios sobre profecía. Así que entren, creo que podrán ser grandemente beneficiados con la palabra de Dios. Un saludo para todos aquellos que nos mandan sus saludos en YouTube y aquellos que nos escriben en Facebook también. Así que muchas gracias por su participación y por también conectarse con este canal de estudio de la palabra de Dios. Para terminar, quizá puedes escribir allí, para saber si llegaste al final de este estudio, alguna declaración aceptando el amor
El amor de Dios es gratuito. ¿Qué tal si le agradeces al Señor? ¿Qué tal si le dices gracias por este amor maravilloso? ¿O qué tal si compartes también un momento en que en tu propia vida sentiste el gran amor de Dios? Eso también es bueno. Comparte. Si hubo un momento en tu vida en que sentiste el gran amor de Dios de una manera vívida, de una manera real, entonces comparte también en los comentarios. Querido hermano, que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias, querido Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por tu amor maravilloso en Cristo Jesús. Pedimos que nos acompañes, que aceptes nuestro corazón como lo haces. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática, cuando continuaremos explorando el gran amor de Dios.